Hola mis queridos, el día de hoy vamos a hablar de algo que lamentablemente se está dando en la mayoría de las congregaciones y debemos tener tremendo cuidado con esta clase de personas. Son los llamados hipócritas o yo diría incluso mucho más complejo, lobos vestidos de oveja. Porque están en las congregaciones no para hacer la voluntad de Dios, sino que para que la congregación haga su voluntad personal. Y se visten de una santidad y de una devoción enorme, pero utilizan a las personas incautas para practicar pecado. Y es así como podemos ver pastores, ancianos, mujeres, con o sin cargo, hombres también, que tienen unos dotes de manipulación que hacen creer que el amor de Cristo aguanta cualquier cosa. Mis queridos, tenemos que entender algunas cosas que son fundamentales. Si nosotros tenemos pastores o ancianos, autoridades dentro de las congregaciones, es por un motivo, porque esas personas han alcanzado la idoneidad necesaria para efectivamente ser un faro dentro de la congregación hacia Cristo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque lamentablemente el hombre salió bastante medio burrito y le gusta hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios y menos a la manera de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nos encontramos con personas que tienen esta autoridad o que tienen esta labia y promueven ciertas doctrinas que están fuera de lo que el canon bíblico acepta como lo que debe ser, usted debe poner todas sus antenas en alerta, debe poner el pie en el freno y debe ir a la escritura para efectivamente analizar si esta persona está conforme a la voluntad de Dios y de la palabra. Y lo digo de esta forma porque es necesario que el pueblo de Dios esté completamente instruido en Cristo. Y la única forma de hacer eso es conociendo la palabra y usarla conforme a lo que la usó Cristo, no a la interpretación humana. Y la interpretación humana deja mucho que desear. Aquí nos podemos encontrar con actos que van desde promiscuidad, desde fornicación, idolatría, adulterio, y que están siendo aguantados y simplemente se dejan en un afán permisivo que se practiquen dentro de las congregaciones y lamentablemente el día de hoy nos encontramos con mucho pastor joven, con mucho líder muy joven que no tiene la capacidad de análisis que debe tener para poder comprender que está fomentando el pecado. Esto lo podemos ver en líderes de jóvenes, en líderes de música, en líderes, ¿cómo se llama? O adoración, como los llaman en algunas otras congregaciones, en los ancianos que se encargan de ver las problemáticas, en los líderes de familia, los maestros de escuela bíblica y así sucesivamente, incluso los mismos pastores. Mis queridos,
Si la Biblia dice que la persona que debe ejercer autoridad debe ser idónea, es por un motivo, debe tener características muy especiales. Y todo aquel que participe dentro de una congregación debe estar por completo sometido a esa autoridad y a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede si esa autoridad efectivamente está en contra de la palabra de Dios? Lo que está haciendo es a promover que toda la congregación peque. Y ese es el gran problema de tener líderes no idóneos. Y ese es también el gran problema de al no tener líderes idóneos, nos encontramos con otros que están en la masa, que se mueven dentro de ella y pasan como desapercibidos, pero promueven que los hermanos pequen, haciendo cosas que no deben. No le diga a su mujer, para que la va a molestar, vamos nomás y después, o dígale otra cosa, lo que sea. Hermanita, ¿por qué no salimos a dar una vuelta? Bueno, y salen los dos solos. Eso ya llama a cosas que no se deben hacer. Otros. Hoy tengo un litigio, tengo que ir a pelear al mundo, hermano, me sirve de testigo. ¿Qué tipo de juicio es? Es un divorcio. No, mi querido hermano, yo no me presto para eso. El divorcio entre cristianos no existe. Ahora, no es que me están pidiendo a mí el divorcio, yo no quiero el divorcio, hermano. Bueno, ahí yo lo puedo ayudar. Y puedo dar la visión bíblica del asunto si es un anciano de iglesia. Ay, pero es que yo te quiero tanto, me tienes que ayudar, por favor, es que yo ya no doy más. Bueno, vamos a hablar con el anciano, con el pastor, para buscar una solución. No, es que yo no quiero que esto se propague. Cuando alguien diga que mejor mantener esto muy cerradito y que el pastor no se entere o que el anciano no se entere, mis queridos hermanos, cuando hay problemas y el problema no se soluciona dentro de la familia, uno no va a otro hermano a preguntar o a pedirle ayuda, uno va al anciano o al pastor. Y si esos no son idóneos, imagínense el problema. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos esto. Hay personas que están practicando pecado, que saben que lo están practicando y que están promoviendo que otros lo practiquen porque son incautos, porque no tienen un conocimiento bíblico suficiente. Y por tal, usted, si cae en ese juego, mi querido, mi querida, usted es igual de culpable y responsable que el que lo patrocinó. Así que, por favor, si usted no tiene certeza que bíblicamente lo que le están pidiendo es conforme a lo que Dios manda, usted no se contamine. Es mejor decir no o decir déjame analizarlo antes de llegar y contestar y después no saber cómo resolver el pecado que se generó, porque todo pecado, mis queridos hermanos, provoca daño a la persona, a quien se le hace, a quien lo avala. El pecado es tremendamente contaminante. Así que, mis queridos, tomen cuidado de estos personajes que en vez de ayudarlo a crecer en Cristo, lo utilizan dentro de la congregación para lograr obtener lo que quieren.